Buenas tardes o buenos días, en dependencia del horario en que estén viendo este video, a lo mejor hasta buenas noches, ¿no? Bien, mi nombre es Juan Carlos Sofar Jiménez y voy a presentarles la investigación Diseños Institucionales y Reflexividad, estudio comparado a la deserción escolar en México y Brasil. Esta investigación, que forma parte de mis estudios doctorales, tiene que ver con el hecho de identificar los efectos individuales y colectivos que tiene la deserción escolar, además de abordarlo como un fenómeno que es persistente a pesar de sus múltiples abordajes y también trabajar en torno a la necesidad de combinar diversos marcos explicativos para generar nuevas zonas de sentido en torno a esta problemática. A partir de esto, la principal pregunta de investigación que dirigió este estudio fue qué factores explican la permanencia y la deserción escolar en la enseñanza media superior en México y Brasil en el periodo que va del año 2000 hasta el 2019. La hipótesis es que esta permanencia de la deserción escolar en la enseñanza media superior en estos países en este periodo puede explicarse a partir de la configuración causal de tres condiciones necesarias y suficientes: los diseños institucionales, la reflexividad de los agentes corporativos implicados en el fenómeno del sector educativo, en este caso decisores políticos y sindicatos de maestros, y elementos del contexto socioeconómico relevantes a la permanencia o la deserción escolar. El objetivo, pues entonces sería explicar la permanencia o deserción en la enseñanza media superior en México y Brasil en este periodo a través de esta configuración causal de estas tres condiciones, y los objetivos específicos: describir en términos porcentuales la deserción escolar en estos países en este periodo, analizar el tratamiento que se da a los diseños institucionales en función de los contenidos normativos y las políticas públicas, analizar la reflexividad de los agentes corporativos implicados en el sector educativo y valorar el modo en que elementos del contexto socioeconómico potencian o dificultan la permanencia en la enseñanza media superior de estos estudiantes. El marco teórico con el que trabajamos parte de la teoría social realista en su enfoque morfogenético, este modelo de Margaret Archer, que permite analizar elementos de la acción social de la agencia como son los agentes corporativos o la acción de los agentes corporativos, y analizar también elementos estructurales como son los diseños institucionales en una lógica de interacción, no una lógica en la cual lo explicativo sea solo lo estructural o lo explicativo sea solo la acción social, sino en cómo interactúan ambos. Por eso se eligió este modelo o esta teoría como la teoría general, mientras las teorías sustantivas sobre la deserción escolar, pues seleccionamos las principales teorías de la deserción escolar que son coherentes con el análisis morfogenético, y son la teoría del riesgo social, que implica que aquellos estudiantes que están expuestos a mayores situaciones de vulnerabilidad social, pues tienen más probabilidades de desertar. La teoría de la desubjetivación, que implica que las escuelas o las instituciones educativas promueven un cierto tipo de subjetividad y anulan la subjetividad o a otro tipo de sujetos en su paso por la escuela. Mientras la teoría de la desafiliación implica que aquellos estudiantes que no son capaces de construir nexos con la institución educativa, ya sea por su origen o por las condiciones de la institución, pues son los estudiantes que van a tener mayores probabilidades de desertar. Las dimensiones analíticas y la estrategia metodológica que utilizamos fue la siguiente. La primera dimensión, pues, es la deserción escolar, que se va a tratar en función de términos porcentuales a partir de esta fórmula. Los diseños institucionales, que implican diseños normativos, o sea, leyes, y en esas leyes los contenidos que vamos a estar evaluando de forma cualitativa son la obligatoriedad, la desubjetivación, la desafiliación y el riesgo social, o sea, cómo se abordan estas tres dimensiones. Igual en los programas y acciones de política pública, cómo las incluyen para un abordaje integral de la deserción. En cuanto a la reflexividad, vamos a evaluar primero la relevancia que se le da al fenómeno en cada uno de los casos analizados a partir de la aparición
este contenido en el discurso de los agentes corporativos y en ese discurso, en ese contenido, bueno, ¿qué orientación ideológica tiene? Si es una orientación ideológica dirigida al problema, a fines o a valores. Mientras, en cuanto al contexto socioeconómico, decidimos incluir dos medidas, una medida de desigualdad, el coeficiente Gini, y una medida de bienestar, el índice de desarrollo humano, entendiendo que en las sociedades o en los periodos, en los casos de análisis donde haya menor desigualdad y mayor bienestar, pues se supondría que hay mejores condiciones para la permanencia en la escuela. La selección de los casos se realizó a partir del método indirecto de las diferencias y lo que se realizó fue utilizar a México y Brasil como contextos generales de análisis, pero al interior de esos contextos realizar una periodización en diferentes casos, alrededor de entre 5 y 6 años cada caso, y entonces nos dio un total de 9 casos repartidos en estos dos contextos. Las fuentes de información fueron pues bases de datos que tienen que ver que contienen tanto los discursos de los actores políticos como los diseños institucionales. Estos son el sistema de información de tendencias educativas en América Latina, CITIAL, el Instituto Nacional para la Educación, para la Evaluación de la Educación, INE, este es un instituto mexicano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, también en México, el Observatorio de Educación y Enseñanza y Gestión de la Enseñanza Media en Brasil, el Instituto Nacional de Estudio y Pesquisa en la Educación Anicio Teixeira, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La revisión documental entonces tuvo un total de 277 documentos que rigen la educación media superior en México y Brasil entre leyes, decretos y programas de política pública, así como discursos y diseños programáticos de los agentes corporativos. Los datos se analizaron mediante el software Mascudea. Y luego, estos datos analizados mediante este software integraron configuraciones causales de conjuntos difusos. Las configuraciones causales fue convertir las variables en conjuntos para poder ver cuánto cada caso pertenecía a cada conjunto. Luego, el análisis se realizó mediante tablas de verdad para ver todas las posibles configuraciones hipotéticas de estas variables que estamos analizando, y las configuraciones hipotéticas se establecen mediante estas fórmulas 2K, donde 2 implica las dos posibilidades de membresía completa o no membresía, y el número, y K es el número de condiciones. En el caso hipotético del nuestro, ¿no? Donde tenemos tres condiciones causales, que son los diseños institucionales, la reflexividad de los agentes corporativos y el contexto socioeconómico. Entonces 2 por 3, 2 a acá, implicaría 8 configuraciones hipotéticas. Para construir conjuntos difusos se pueden utilizar diferentes niveles de conjuntos. Nosotros utilizamos 3 niveles de conjuntos. Son conjuntos difusos, pero con 3 valores completamente dentro del conjunto, ni adentro ni afuera, o punto de máxima ambigüedad, y completamente fuera del conjunto. Estas etiquetas verbales de más completamente dentro, afuera, a todas les corresponde un logaritmo de probabilidad, y lo que se hace es multiplicar el valor total, o sea, realizar una operación entre el valor total de la variable con este logaritmo de probabilidad y nos da el grado de pertenencia. Entonces, en el caso de la deserción escolar, acá vemos el grado de membresía, o sea, el umbral de total membresía, el punto medio, el umbral de no membresía, el logaritmo de probabilidad asociado a cada uno de ellos. Y luego en esta tabla vamos viendo cómo se va derivando toda la fórmula hasta dar con el grado de membresía. Y vemos, por ejemplo, acá el caso 4, vemos que tiene un grado de membresía de punto 90, es un grado de membresía alto, porque mientras más cercano a 1 sea el grado de membresía, es que más se acerca a este asunto de, bueno, acá hay disminución de la deserción escolar, es como se mide cuánto pertenece un caso a este conjunto. Así vamos operando con todas las variables. En el caso de el conjunto de diseños institucionales integrales, igual acá está
los umbrales de total membresía, del punto medio de no membresía, y está entonces el grado de membresía de las variables al conjunto. Vemos igual cómo varían los casos y los grados de membresía. Acá tenemos, por ejemplo, el caso 3 con una membresía de 0.97. Recuerden, mientras más se acerca a 1, es que más pertenece a este conjunto. Eso quiere decir que este caso 3 en México durante este periodo hubo unos diseños institucionales que tenían un alto grado de integralidad en cuanto a su tratamiento de la deserción escolar. Luego, el conjunto de reflexividad de agentes cooperativos sucede igual. Acá tenemos los umbrales, el logaritmo de probabilidad con el cual se hace el cálculo, y luego tenemos los resultados donde vemos cada caso, su grado de membresía. Recuerden igual, la clave es mientras más se acerca a 1, pues mayor grado de membresía hay. Y exactamente lo mismo sucede con el conjunto contexto socioeconómico favorable a la permanencia. Aquellos casos donde el grado de membresía es más cercano a 1, por ejemplo, en el caso 1 en México, del 2000 al 2006, el grado de membresía es de 0.99, pues, que el contexto socioeconómico era altamente favorable a la permanencia, según esta hipótesis que nosotros estamos evaluando de que cuando hay alto índice de desarrollo humano y alto o bajo índice de desigualdad, entonces pues es favorable a la permanencia. Luego tenemos esta tabla de verdad. La tabla de verdad implica evaluar qué tanto los casos que pertenecen al conjunto disminución de la deserción escolar pertenecen a cada una de las condiciones causales, y luego qué configuraciones causales resultan relevantes. Acá lo que tenemos es que tenemos dos configuraciones causales relevantes. ¿Por qué dos configuraciones causales relevantes? Bueno, acá están marcadas en negrita. Son aquellas dos configuraciones donde hay una coincidencia entre que en ese caso disminuyó la deserción escolar y hay un alto grado de pertenencia a esta configuración causal. Acá tenemos dos. Una de estas configuraciones causales, esta de acá, fue la que nosotros manejamos como hipótesis. Es una configuración causal. Acá tenemos la leyenda, un poco para que se entienda que son estas letritas que están en la tabla. Y acá tenemos la configuración que nosotros manejamos en nuestra hipótesis. Una configuración que combina un alto grado de reflexividad, unos diseños institucionales integrales y un contexto favorable. Y tenemos otra configuración que implica que igualmente hay un alto grado de reflexividad, hay diseños institucionales integrales para el abordaje del fenómeno, pero el contexto no es del todo favorable, el contexto socioeconómico. Ambas configuraciones fueron relevantes para la disminución. Ahora, con esto no basta, hay que ver ¿qué parámetros de ajuste nos da este modelo para entender cuán explicativas pueden ser estas configuraciones causales? Entonces, acá tenemos los parámetros de ajustes. Tenemos las dos configuraciones tal y como se las había descrito y tenemos los parámetros de ajuste. Este primer parámetro de ajuste, consistencia y suficiencia, implica cuán coherente es la hipótesis desde el punto de vista teórico, cuánto sus dimensiones pueden explicar teóricamente la variación de la variable dependiente, en este caso de la deserción escolar. Y el parámetro de cobertura implica la cantidad de casos que se pueden explicar mediante esta configuración. Entonces, acá lo que tenemos es que nuestra configuración hipotética, la que nosotros habíamos manejado en la hipótesis del estudio, aunque sí fue un resultado relevante, tiene una consistencia teórica no tan alta, casi 0.60, pero no es tan alta, y una cobertura, o sea, una cantidad de casos que explica que es inferior a 0.50, por tanto es baja. Mientras esta otra configuración que emergió del análisis, que es alternativa, pero que es la que al parecer tiene más consistencia en lo real, nos da una consistencia teórica muy alta, una consistencia casi cercana a 1.97. O sea, esta es teóricamente muy sustancial.